Ministerio Visión Sin Límites presenta al apóstol José Arroyo. Unción, poder y gloria. Vive el poder de Dios. Hola, Dios te bendiga, te saluda el apóstol José Arroyo. Qué honor poder llegar a ti a través de este programa Vida Sin Límites. Tengo una palabra para ti que creo que te va a bendecir rica y abundantemente a ti y a toda tu familia. Permíteme por favor leer esta escritura y espero que estés atento porque te va a bendecir. Quiero referirme al libro de Romanos capítulo 4, verso 17 hasta el 21. El texto sagrado dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Quiero compartir contigo el tema que he titulado Ciclos de Fe. Ciclos de fe. Es interesante observar que no hay nada más poderoso que la fe. La fe solamente tiene dos palabras, la F y la E, pero por la fe somos salvos, por la fe somos sanos, por la fe somos libres, por la fe somos perdonados de nuestros pecados, por la fe recibimos el Espíritu Santo, por medio de la fe obtenemos las promesas. Cuando nosotros hablamos de la fe es necesario describir qué es fe. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, el verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Fe es seguridad, fe es certeza, fe es confianza, fe es creerle a Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 y el verso número 6 que sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él galardona a todos los que le buscan. El pasaje bíblico que acabamos de leer en este día nos habla acerca del padre de la fe, Abraham, un hombre que es conocido porque le creyó a Dios. La Biblia nos dice claramente 4 cosas bien interesantes sobre Abraham. En el verso número 18 dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme Dios le había dicho. Qué interesante que lo primero que quiero indicarte es que Abraham le creyó a Dios. Y estoy aquí hoy para decirte que llegó el tiempo de creerle a Dios. No importa los obstáculos, no importa los impedimentos, las situaciones que tengas delante de ti, es tiempo de creerle a Dios. El texto dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dios le había dicho a Abraham que sería padre de mucha gente. Y él le creyó a Dios, el cual es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Es tiempo, estimado televidente, de creer en Dios, de creer en sus proezas, de creer en sus milagros. Recuerda usted lo que Dios le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si tú crees verás el milagro, si tú crees verás la respuesta, si tú crees verás las cosas sobrenaturales que Dios va a hacer contigo y que Dios va a hacer con tu casa. Por eso es importante que tú creas, porque la Biblia dice: al que cree todo le es posible. Y cuando la Biblia dice todo, es todo. No importa cuál sea tu proyecto, cuál sea tu plan, si tú le crees a Dios, todo te será posible.
Lo segundo que dice la Biblia aparece en el verso número 19. Y no se debilitó en la fe. Note que Abraham no solamente creyó, sino que el texto dice que no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Interesante que la fe de Abraham no se debilitó. Estoy hoy para soltarte esta palabra. Tu fe no se debe debilitar. ¿Cuándo tu fe se debilita? Cuando comienzas a ver las circunstancias. Abraham no se puso a mirar que su esposa era estéril. Abraham no se puso a observar que su cuerpo estaba ya como muerto, que tenía casi 100 años. Si Abraham contempla las circunstancias que le rodean, posiblemente su fe se habría debilitado. Pero él se mantuvo viendo al invisible. Él se mantuvo viendo la promesa de Dios, el cual le dijo: tu descendencia será como el polvo de la tierra y como la arena que está a la orilla del mar. Hoy te digo, no permitas que tu fe se debilite. Tal vez tú has estado creyendo a Dios por algo y no lo has visto en este momento y has estado dudando. Pero Dios te dice que no te debilites en tu fe. Lo tercero que yo aprendo de Abraham está en el verso número 20. Dice: tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Qué interesante. La Biblia dice que Abraham no dudó por incredulidad de las promesas de Dios. Y este es el tiempo de romper con todo pensamiento de duda, con todo pensamiento de incertidumbre, todo aquello que te esté robando tu fe, tu confianza en Dios, tienes que rechazarlo. Todo pensamiento de duda, tienes que quitarlo de tu vida. Si Dios te dio una promesa, la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios declaró, Él lo va a cumplir. Él lo va a manifestar, Él lo va a hacer una realidad en tu vida. Lo que Dios te prometió, Él lo va a cristalizar. Por eso hoy tienes que romper con todo pensamiento de duda, de incertidumbre. La duda viene a la mente porque la mente es un campo de batalla. Y sabes, cuando la duda llega a tu mente, mata la semilla de fe que Dios plantó en tu espíritu. Cuando la duda llega a tu mente, la duda lo que hace sencillamente es anular la palabra profética que Dios te ha soltado. Es sencillamente sacarte del propósito de Dios. Por eso Abraham es el padre de la fe, y según este texto que estamos abordando, dice en primer lugar que él creyó a Dios. En segundo lugar, que él se fortaleció en la fe. En tercer lugar, que él no dudó por incredulidad de las promesas de Dios. Y en cuarto lugar, dice el versículo número 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Qué interesante que Abraham estaba plenamente convencido. Esa palabra convencido es que Abraham estaba plenamente seguro de que aquel que le había hecho la promesa era poderoso para hacer lo que le había prometido. Y esto es interesante porque tú tienes que estar, estimado televidente, plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él te ha prometido. Por eso hoy te digo que debes creer, que debes fortalecerte en la fe, que no debes dudar, que debes de estar seguro, porque la fe tiene ciclos. La fe tiene etapas y quiero referirme puntualmente a cuáles son los ciclos de la fe. El primer ciclo de la fe es oír. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10 y el verso 17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. El primer ciclo de la fe, sin lugar a duda, es el oír. Por eso usted tiene que aprender a oír con fe. La Biblia dice en Hebreos 4:2 que Israel recibió la palabra lo mismo que nosotros, pero no le aprovechó porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Qué interesante que usted debe oír la palabra de Dios con fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso tu oído debe estar sensible a la palabra del Señor.
El segundo ciclo de la fe es creer. Tú debes creer lo que has oído. Si Dios te ha soltado una palabra, si Dios te ha declarado un principio bíblico, si Dios te ha dicho a través de su palabra que Él te ha dado vida y vida en abundancia, no importa si hoy estás enfermo, la palabra de Dios declara que tú tienes vida abundante. Si Dios te ha declarado una palabra de prosperidad, probablemente tienes luchas económicas, pero Dios te declaró que Él te prosperaría y tú tienes que creer esa palabra que Dios te declaró, que Dios te declaró a tu vida. Por eso el primer principio es oír, el segundo es creer. Esto fue lo que el Señor le dijo a Marta: no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. Y a los discípulos les dijo: si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, pueden decirle a este monte: quítate de aquí y plántate al mar, y él te va a obedecer. Lo que Jesús indicó es que la fe mueve montañas, pero esta fe tiene que ser una fe no solamente de mente, sino del espíritu, donde tú puedas creer a lo que Dios dice. El tercer principio de la fe es confesar. Es lo que dice la Escritura, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Pablo que dice: creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual hablamos. El tercer principio o ciclo de la fe es que la fe confiesa. Tú tienes que confesar lo que Dios ha dicho. Tú tienes que confesar lo que Dios te está declarando. Tienes que confesar la palabra de Dios sobre ti. Este es el tiempo de confesar la palabra. No importa cuál sea tu circunstancia, tú tienes que oír, tienes que creer y tienes que confesar. El cuarto ciclo de la fe es actuar. Es decir, que tú tienes que moverte en fe. Ya Dios te declaró una palabra, ahora te corresponde dar grandes pasos de fe. La fe sin obra es muerta. Por tanto, estimado televidente, usted necesita crecer en fe. Y para crecer en fe, tenemos por ejemplo a Abraham, que dice la Escritura en primer lugar que él creyó. En segundo, que no se debilitó en la fe. En tercero, que no dudó de las promesas de Dios. En cuarto, que estaba plenamente seguro de que Dios era poderoso para hacer lo que le había prometido. Y si usted quiere caminar en fe, primero debe oír la palabra, segundo debe creer la palabra, tercero debe confesar la palabra y cuarto debe caminar sobre la palabra, creyendo y actuando conforme a lo que Dios le dijo que haría contigo. Dios te bendiga. Esto es Vida Sin Límite y es tiempo de caminar en fe.